Ya lo mencionábamos, esta otra ruta letal en México de los migrantes para tratar de burlar a las autoridades migratorias, ahora utilizar estas rutas marítimas en donde ya nos hemos enterado de casos de personas desaparecidas por realizar esto. Vamos a estar platicando a continuación, analizando la situación que se vive, cuáles son las rutas más peligrosas para los migrantes, qué están haciendo las autoridades migratorias al respecto, la situación que continúa registrándose que se vive allá en Oaxaca. Lo vamos a estar conversando con algunos especialistas. Y es que si bien creo que ya tenemos, muchísimas gracias a Eunice, te saludo con gusto, Eunice Rendón, justo para hablar de este tema, el tráfico de migrantes por el mar. Eunice, muy buenos días, te escucho. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Eunice. Antes de entrar a entrevista contigo, estábamos viendo la situación que se vive, por ejemplo, allá en Oaxaca con el uso de estas rutas marítimas, principalmente para burlar a las autoridades migratorias. ¿Cuáles podrían ser, Eunice, que nos platiques las rutas más peligrosas para los migrantes en nuestro país? Bueno, también que detallar por zona, ¿no? Estas rutas, y algo muy importante es subrayar que derivado de la de las fronteras, también uno de los resultados de esto ha sido que son caminos más agrestes, caminos más difíciles, justamente muchos de estos por mar en lugares más complicados, también por parte de la selva. En mismo Chiapas, yo estuve ayer en Oaxaca, en uno de los municipios cercanos a Chiapas, donde hay un campamento del Instituto Nacional de Migración, justamente dando las visas humanitarias, y pues para llegar ahí yo les preguntaba por dónde habían ingresado y realmente era muy variado. Entonces muchos obviamente me narraron sus historias, por ejemplo, de su paso por el Darién, los venezolanos, todos los que entrevisté habían visto morir a alguien en ese trayecto por la selva. También muchos pues habían entrado por una vía marítima, por una vía difícil en medio del camino en alguno de los puntos fronterizos del sur con Chiapas. Es decir, ya no son solamente las rutas que antes se estilaban, sino derivado de esta securitización la gente toma también estos caminos más peligrosos. Por ejemplo, este tema del Darién que te mencionaba, pues antes las personas que venían, por ejemplo, de Venezuela, llegaban a México en avión. Sin embargo, desde el enero de 2022, México impuso una visa para los venezolanos que es prácticamente imposible de obtener porque tienes que probar ingresos muy por arriba del salario mínimo por allá, entonces nadie cumple con los requisitos, y eso es lo que ha hecho que todas estas personas, que además ayer salieron las cifras de la Unidad de Política Migratoria, es ya la primera nacionalidad de migración los venezolanos en México, ¿no? Durante todos los meses que ha pasado en este año, ya se colocó en primer lugar, y justamente estos venezolanos vinieron por ese camino más peligroso donde todos han narrado y me enseñaron pues cortadas, gente que perdió el pie, en fin, diferentes mutilaciones que se han dado por tomar esos caminos, y eso fue simplemente por el hecho de que ya no pueden viajar en avión como antes por esta visa nueva, y entonces tienen que tomar ese camino, y la gente, aún sabiendo que es peligroso, que es un camino agreste, prefiere correr el riesgo de pasar pues por estas selvas, por estas aguas peligrosas, por diferentes sitios agrestes, que quedarse en el país en donde está por la situación compleja que tienen. Yo ayer tuve la oportunidad de platicar con muchos nicaragüenses, por ejemplo, que ellos venían en grupo y todos pues con ahora sí que un dolor, una queja muy importante de lo que está sucediendo en el país en términos políticos, ¿no? De cómo el autoritarismo por allá no les permite también tener una oportunidad laboral, y prácticamente por eso han tomado esta vía, muchos de ellos dejando la familia, dejando incluso niños, mujeres que han dejado niños pequeños también ahí con sus familiares para poder salir a buscar una oportunidad. En fin, entonces también había, pues repito, mucha gente de Venezuela, de Cuba, bueno, hasta de Somalia encontré personas, y todos ellos habiendo pasado por algún camino peligroso, como narraban, y que en ese camino, por supuesto, vieron pues cómo alguien al lado también falleció, se lastimó o tuvo alguna problemática. Muchos también vienen con niños pequeños, y eso tiene también pues otros riesgos, ¿no? Que adicionales que hay que considerar, e incluso pues unos contaban cómo venían pues con el niño cargando en hombros
y de pronto el terreno en los ríos que han cruzado, bueno, se vuelve hondo y entonces pues que casi se ahogaban con el niño. En fin, hay realmente muchos riesgos asociados a estos caminos difíciles que han tomado, que toman estas rutas los migrantes, porque también los traficantes los llevan por ahí y los traficantes nos hemos dado cuenta claramente que lo que menos les importa es la vida y los derechos humanos de estas personas. Simplemente quieren ahora sí que sacar nada más un usufructo monetario, ¿no? Un recurso en términos de su ganancia, pero que no tienen ninguna consideración humana de estas personas, ni ninguna consideración mucho menos de su seguridad, y los arriesgan por los caminos, por el tipo de a veces vehículo, por el tipo de situación en el que los meten, y por eso pues también hemos tenido eventualidades. De hecho, el día de hoy, es muy importante decir, se cumple hoy hace un año, es cuando se encontró este camión con 50 asfixiados justamente en Chiapas. Y bueno, sí hay que subrayar que la Fiscalía General de la República, particularmente la Subprocuraduría de Derechos Humanos, no ha hecho nada al respecto, o al menos no nos ha querido informar a la ciudadanía, a las organizaciones y al público en general, pero por lo que hay disponible, pues no hay ninguna detención emblemática de ese hecho tan lamentable, de esa tragedia, cuando sí hay detenciones en Guatemala, hay detenciones en Estados Unidos por ese hecho, porque además hubo muchas promesas de darle seguimiento, y en México desafortunadamente seguimos pues sin nada, en ese caso completamente en el limbo, y creo que hoy es un día importante para recordar a esas personas en esa situación de un por un camino peligroso. Y justo eso, Eunice, te iba a preguntar, cada vez son más peligrosos los caminos que toman. Hablabas de hace un año lo que ocurrió, y también hablábamos, y retomando el tema de estas rutas marítimas, que ahora son las que están utilizando, exponiéndose más. Como conclusión, ¿qué no están haciendo las autoridades? ¿Qué falta y qué deberíamos estar viendo de parte de ellas? Bueno, sí, efectivamente toman rutas más peligrosas. El tema también de las rutas marítimas, la propia marea los lleva a otro lugar. Bueno, las lanchas incluso, de que les cobran pues un dinero muy importante y que se enriquecen de estas personas, pues no es la mejor calidad. Entonces eso hace que también el camino sea más peligroso, no les dan las herramientas necesarias para cruzar estos caminos y estas rutas marítimas, y eso también ha derivado en ahogamientos y en muchos accidentes que suceden en este trayecto, por un lado. Y en el tema de las autoridades, me parece que pues se tiene que trabajar en varias vías. Por ejemplo, yo creo que pues una buena práctica es esta que está haciendo el Instituto Nacional de Migración en este campamento, en donde otorga estas visas humanitarias, y yo estuve entrevistando a la gente y no pasan más de 4 días, ¿no?, sin que te la den, entonces no tienes que estar ahí largos tiempos. Entonces creo que ese tipo de dispositivos, que como este campamento especial que armaron para estas tarjetas múltiples de ayuda humanitaria, pues son importantes como políticas muy focalizadas en los lugares donde hay una mayor concentración de personas en movilidad, pero por el otro lado también urge una estrategia seria en contra del tráfico de personas, que incluya las diferentes, ahora sí que unidades de Fiscalía General de la República, de Seguridad, de Guardia Nacional, de policías a nivel local, porque al final aquí tiene que ser un trabajo en equipo, mientras que esta Subprocuraduría de Derechos Humanos, particularmente la unidad de migrantes, pues no ha hecho prácticamente nada en casos emblemáticos como este que vemos en Chiapas de hace un año. Sí hay otra parte de la Fiscalía, ¿no?, la unidad de tráfico de especies y personas por delincuencia organizada, que ha logrado, por ejemplo, ya vincular a 6 bandas a proceso, ya que no se ha encontrado la manera de poder dar seguimiento y armar los casos, porque muchas veces el problema con el tráfico de personas es que si no hay una denuncia es difícil dar seguimiento, y los migrantes obviamente no quieren denunciar en su situación, en su contexto, y si alguien se atreve a denunciar muy difícilmente va a ratificar esa denuncia. Entonces por eso es que esta otra unidad de la Fiscalía lo que ha hecho es seguir a estas bandas por crimen organizado, no particularmente por el tráfico de personas, aunque obviamente tiene información de que son también grupos de traficantes. Recientemente hubo una... Y bueno, creo que ese tipo de iniciativas se tienen que fortalecer y sobre todo
capacitar también a la Guardia Nacional, a las autoridades locales que están en las fronteras y que justamente son los que se encuentran en su día a día con estos delincuentes, con esta delincuencia organizada que es el tráfico de personas, para que sepan cómo armar las carpetas, cómo levantar el informe policial homologado, porque muchas veces los casos también se caen por esa falta de expertise en ese nivel.